Días de pura travesía del caballo, días que me han demolido el cuerpo, me duelen hasta las uñas. Uno de los sitios con caballos salvajes más importantes del mundo. Non éramos máis salvajes nos que eles. Bueno, eu o meu coche sempre foi os cabalos. Nunca tuve un coche ni hostia. De verdad, cada producto que hemos comido, producto gallego. Y además vino con todo lo necesario para hacer una queimada. He cruzado fronteras de muchas formas, pero en caballo os juro que es la primera vez. ¿Qué salsa queréis? Gente, ha llegado el día que pareciera que no iba a llegar nunca en la vida. Se han alineado los astros y estoy haciendo un vídeo en España. Estoy grabando en territorio español por fin. Nos encontramos en un pueblito pequeño, Vila de Suso, cerca de Bayona, en el sur de Galicia, casi Portugal de hecho. Como veis, el vídeo va a ir de caballos, ¿no? Está claro. Pero unos caballos muy especiales, una pura raza gallega, autóctonos de aquí de Galicia, muy poco conocidos y valorados incluso a nivel español, tanto que están en peligro de extinción. Estos caballos tienen unas características muy peculiares que ahora sí ya iréis conociendo en lo que se viene durante estos días, que va a ser una buena travesía por las montañas, incluso cruzando hasta Portugal, hasta territorio portugués. Entonces el plato fuerte realmente comienza en unos instantes, cuando ya les ensillemos, cuando comience la travesía, dura travesía por las montañas, ya lo vais a ver, pero muy bonita. Pero antes os quería poner en contexto, esto es el caballo, pura raza de aquí de Galicia, garrano es como se le conoce en Portugal, y se refieren a él en estas tierras como una raza previa al propio caballo que conocemos. Como veis son más bajitos pero muy fuertes. Aquí se les conoce, lo que digo, como que el caballo proviene de los garranos, de este caballo pura raza anterior. Nosotros vamos a encontrar durante esta travesía de varios días manadas de estos caballos viviendo salvajes en libertad. Es el único lugar en toda Europa donde vamos a poder encontrar esto, caballos realmente salvajes al 100%. Están datados, hay dataciones de hasta hace 4.000-5.000 años, es decir, estos caballos viven salvajes en estas tierras desde hace 4.000-5.000 años. Estos, como veis, están ya domados, pero igualmente viven aquí salvajes, es decir, se alimentan, viven, pastan por estas montañas. Hemos tenido que subir con el quad para bajar aquí algunos, que son los que se van a venir con nosotros en la travesía. Son perfectos para esto, para travesías, porque son fuertes, son rudos y ya lo vais a ver. Así que nada, como digo, toca ensillar y comenzar esta gran ruta hacia el sur. Y a lo último, antes de comenzar, estamos por aquí con Adri. Yo soy Adri y os hablo en nombre de Finca Moreiras, que estamos aquí en Vila de Suso. Que bueno, es la finca donde criamos los caballos que bajamos del monte, salvajes, de pura raza gallega, que están en peligro de extinción. Y bueno, pues aquí pues pasan un proceso de doma y eso, para utilizarlos tanto para hipoterapia como para travesías de varios días, ¿no? Una de nuestras apuestas más fuertes es apostar por la raza, que aunque sea una raza muy pequeñita, es muy rústica, pues bueno, valorar también sus aptitudes de resistencia. Y bueno, vamos a hacer esta travesía con Lethal, pues para ver también que, aunque sean pequeñitos y rústicos, van a poder adaptarse súper bien a las sierras de aquí, tanto de Galicia como de Portugal, y ya iremos viendo un poquito el proceso a lo largo de estos días. Yo desde pequeño pues siempre me crié con caballos y nací con caballos, ya es algo generacional, quise apostar un poco por ellos y por esta raza y que se dé un poquito a conocer y que no se extinga. Pues vamos a partir la travesía desde aquí, desde Vila de Suso, que es la parte más oeste de la Sierra de la Groba, para subir a una primera aldea de montaña que es Mavia. Pasaremos la noche cerca para mañana ya cruzar el puente a Portugal y ya dirigirnos hacia Serra da Arga, pasando por todos los pueblillos de montaña y terminando allí en el sur de Serra da Arga, cerca de Ponte de Lima. Nada, los caballos ya están esperando, así que nada, arrancamos la travesía. Ya salimos del pequeño pueblo de Vila de Suso, arrancando hacia las montañas y largos kilómetros de travesía por delante. En este caso los caballos de Adri, el mío, también el de Luis, son de estos caballos gallegos y los nombres igual de gallegos. Se llaman Burela, este es Galo y el de Luis se llama Grelo. El de Luis se llama Grelo. Y continuamos, vamos ahí.
Fijaos lo que tenemos por aquí. Hemos encontrado la primera manada de caballos salvajes en la travesía. Como nos contaba Adri, realmente hay otros sitios en Europa donde tienen caballos, vamos a decir, semisalvajes, porque viven de forma parecida en fincas, pero al final son propiedad de alguien. Viven en una finca, propiedad de alguien. Estos no, cuando me refiero a salvajes es 100% salvajes. Como ver a un león en la sabana, caballos en las montañas, totalmente salvajes. Como nos comentaban, estos caballos llevan aquí desde hace 4.000, 5.000 años y vamos a encontrar manadas y lo que digo. Ahí va la primera, con yeguas y con potrillos incluso, vamos a ver. Lo más probable es que la manada, que ya nos ha visto por supuesto, empiece a alejarse mientras que yo me acerco, pero vamos a ver hasta qué punto nos dejan acercarnos y observar esta maravilla. Va. Una manada más salvaje por aquí, a ver si nos permiten que nos acerquemos, al menos Adri y yo, un poquito. Vamos allá. Realmente bastante complicado acercarse, pero como estáis viendo el aspecto, cómo se dejan ver estos caballos, incluso los potros, tienen un aspecto muy bueno, un aspecto muy bien cuidado, pero luego os voy a explicar por qué. Por ahora, continuamos. Ya va siendo hora de concluir el primer día, más de las 12 de la noche. Las últimas horas, no os voy a mentir, hemos estado comiendo. Hemos hecho una parrillada en la montaña, una comida de acampada al estilo gallego. De verdad, cada producto que hemos comido, producto gallego. Como habéis estado viendo, en papel albal, ahí haciéndose al fuego, desde mejillones hasta pimientos del Padrón. El queso de tetilla con pan gallego también, empanada de zamburiñas. No faltaba de nada, ya lo estáis viendo. Os quería contar que como todavía llegamos con horas de luz aquí a este campamento donde estamos, con las tiendas de campaña, antes de ponernos ya a hacer el fuego y a comenzar con la preparación de esta cena gallega, nos acercamos a dos aldeas que están a un par de kilómetros del campamento, se llaman Santa Comba y Mavia. El objetivo que teníamos era conocer un poco también a la gente que vive en estas tierras, ¿no? Que nos hablaran del estilo de vida aquí, de cómo se vive aquí, y después también, por supuesto, de la cantidad de generaciones y generaciones que llevan trabajando en los caballos. Y la verdad que nos hemos encontrado, bueno, nos han recibido súper bien, nos hemos encontrado un buen par de individuos que justo estaban a punto de entrar en casa ya, e irse a la cama, se empieza a ir la luz y se van a la cama, así que hemos llegado justito para que nos contaran un poco todo esto que vais a ver ahora. Anda, anda, comanda, 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 anda, comanda, anda, comanda, comanda, anda. A verás.
50 e pico de anos que empezamos a ter agua nas casas. Luz, 50 ou máis, ou máis. No, hai máis, hai 60 e pico. 60 e pico, porque vou fer 80 ou máis de 60 anos. Nas casas había por encima as habitacións e por baixo a cuadra das vacas. Era o que había anteriormente, era a calefacción que tiñanos. Había para luz, había velas ou que cuadraba, porque usaban tamén a grasa do porco para fer así luz. Y sin agua corriente al baño fuera de casa, ¿verdad? A ver, era o que había. E que agora é moi fácil todo, non sabes? Dándolo todo feito, iso non ten mérito niño, non sabes? Agora é moi fácil todo. Aquí la relación con los caballos es de hace generaciones, ¿verdad? Moitos anos, toda a vida. Por aquí esa zona, toda a vida. Antes o cabalo bravo daba cartos, que as sedas ou as clins cortábanse e vendíanselle para fazer colchóns, cordas, e a parte, antes os potros de ano vendíanse que viñan de fora a compralos para carnes. ¿Cuántos caballos tiene? Ahora mismo 41, grandes, e pequenos sobre uns 15 ou así, pequenos. Y que los hijos y los nietos con los caballos sigan. Sí, algúns que non, pero bueno. Pero intentarlo, Hay que bueno, que no tontear. quede. Y ahora sí que sí, pues lo que digo, tripa llena y toca despedirnos. Mañana a la luz del alba, en cuanto empiece a salir un poquito el sol, comenzamos la travesía en los caballos de nuevo, un día más, mucho más larga y hasta cruzar a tierras portuguesas. Así que buenas noches. Y amanecemos lindamente en las montañas gallegas. Una bonita noche, un poquito de frío, pero la hemos pasado muy bien, la tripa llena. Ya tenemos el campamento completamente recogido, el fuego apagado, nada de basura. Y es hora de continuar. Incluso tenemos los caballos ensillados. Hoy ha habido un cambio. Luis va a ir con Galo, yo voy a ir con Grelo. Hoy es el día más largo, más difícil, bueno, precisamente por esto, ¿no? La gran distancia, pero hoy llegaremos hasta Portugal. Así que vamos allá. A ver, esta es, bueno, la primera vez de Luis con caballos, mi segunda vez. Pero parece que hemos descubierto que Grelo es bastante más dócil que Galo, que es bastante tozudo con sus ideas y a la orden no le gusta hacerle caso. Vamos ahí. No. Fijaos lo que tenemos al otro lado, son ya montañas portuguesas y esto es la desembocadura del río Miño. Estamos ya cerquita de Portugal. Aquí tenemos al Galito comiendo, para variar. Lo que acaba de pasar es que se ha tropezado y se ha caído justo aquí atrás. Se ha dado cuenta Adri que es porque le falta una herradura. Estaba posando mal una pata. Entonces ahora Adri va a proceder a... Bueno, no hemos podido encontrar esa. Por suerte él tiene más herraduras y a ver qué ponérsela. Pues a ir descalzo por ese terreno que están con una piedra tan dura, se le va a deshacer el casco, entonces es mejor ponerle otra y asegurarnos de que vaya cómodo, que aún quedan muchos kilómetros y no procede que vaya descalzo tanto tiempo. Realmente hay una razón, como Adri me explicó en su día hace unas cuantas semanas, muy clara de por qué hacer esto en esta época. No estamos en invierno, tampoco ha llegado el verano, entonces ni hay mucho frío por el tema de las acampadas, ni están los pastos secos, los pastos siguen verdes, sí pueden comer y también pueden beber de las pozas, todavía hay agua en las pozas, no se han secado por el verano. Igualmente nos encontramos estos depósitos por la agricultura y ganadería de la zona, por estas aldeas y pueden parar a beber también, sobre todo los gallegos, ¿verdad, Adri? Comiendo todo el puñetero día, no paran de comer y de beber también. Aprovechan más el tiempo y la energía. Sí, siempre con el comer, donde pillen. No son tantos kilómetros, pero subiendo y bajando, desniveles bestia, terrenos complicados, los caballos están siendo muy duros. Y al otro lado de nuevo podemos ver el río Miño, la desembocadura ya en el Atlántico. Al otro lado tenemos Portugal.
avanzamos y avanzamos y así todo el día. Y ya después de cruzar estas últimas montañas hemos llegado hasta unos viñedos. Qué más típico español, parece una ruta del producto español, así se está dando. Lo he dicho, unos viñedos que, si no me confundo, lo que hacen aquí es vino blanco. Sabéis que está, lo digo para gente que no es española, vino tinto, que es el oscuro, vino blanco, que es el clarito. Y oye, como visteis ayer, estamos muy de sumergirnos en la gastronomía, ¿no? Así que nos han dicho que podemos probar unos vinitos. Vamos a hacer una cata, o sea, este vídeo está teniendo sorpresas de todo tipo. Una cata de vino blanco. Vamos allá. Terras Gauda es una bodega familiar. Nuestra mayor producción es nuestro buque insignia, que es el Terras Gauda. Muy bueno, suavito, sabor suave, sí. Muy bueno. El caballo es bueno. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos con la caja de vino y hasta la próxima. Muy buenas. ¿Qué tal? Sentarnos y tomar un viño sin problema. Los furanchos son típicos de Galicia y son casas que tienen mucho viñedo así, entonces lo que hacen con el exceso de vino que les quedó, que no se vendió, pues tienen una bodega en casa donde te lo sirven y aparte pues te pueden poner alguna tapa típica que no sea cocinada, pues chorizo, tal, o sea, productos de caza pues que ellos hacen con la matanza del cerdo, con diferentes productos. Y ahora el furancho estaba cerrado, nos encontramos justamente cerca de la entrada con el aldeano, con el dueño, nos invitó a pasar aunque se tiene que ir, vamos a ver. Así que nada, vamos a ver qué nos espera. Elaboramos aquí, plantamos noso propio millo. Bueno, as carnes son con razas autóctonas. Vemos embutido tamén, con porco celta e cachena. Realmente toda la carne, todo el embutido, sea de cabra, cerdo, gallina, vaca, es todo pura raza gallega. Sí. Pois este é a cabeza de porco celta, o lomo de porco celta tamén, o salchichón de cachena con touciño de porco celta, o fuet é de cabra con touciño de porco celta e logo o chourizo de porco. Os furanchos é para vender o viño que elaboras ti na túa casa, pois para vender os excedentes, sempre que teña viño propio, estea dado de alta no registro vinícola e falla a declaración de colleita. Comida hai 5 tapas que che permite, en cada concello, date 11 e eliges 5. Me tienes que disculpar si no explico bien lo bueno que está todo, porque me estoy dedicando más a comer y a beber que no a grabar. Pero la verdad es que está todo buenísimo. Queso, el flan del café, los mirabeles, una forma espectacular de terminar la comida y la posmesa. Y ahora sí, salimos del furancho, es hora de continuar. Tanta jarra de vino que salimos medio girados, ya verás. Torciditos en el caballo. No, quería decir que ha sido una pasada, que el furancho estaba cerrado, reitero, aunque no lo pareciera, esto estaba cerrado, por eso no había gente. Y nos encontramos con el hombre fuera de la casa porque justamente él se tenía que ir. Y finalmente entró, nos sacó todo eso, tanto producto y de tan primerísima calidad, y no ha aceptado cogernos dinero, no nos quería cobrar, y es que no ha aceptado dinero. Cuando se ha ido le hemos dejado dinero encima de la mesa porque no nos sentíamos ni bien, pero de verdad que ha sido increíble. Una comida riquísima, riquísima. Y continúa la travesía gallega. ¿Qué salsa queréis? Tem barbacoa, maionese de alho, mel mostarda, queijo. Maionesa de alho. Obrigado você. ¿Sabemos o qué?
Y bueno, después de este largo día, después de haber cruzado esta frontera, España, Portugal, como decía, he cruzado fronteras de muchas formas, pero en caballo, os juro que es la primera vez. En este puente bien alto yo he subido encima del caballo, es decir, mis pies quedaban por encima de la propia valla. Era para verlo, de verdad. Y claro, los que no sois europeos diréis también, pero ¿qué frontera es esa, no? Básicamente porque cruzamos súper fácil, sin ningún control, ni siquiera había ningún policía. Cruzamos en caballo por la carretera. Las fronteras en la Unión Europea son así, de hecho no hay fronteras. Por estos mismos tratados, como digo, de la Unión Europea, aquí nos podemos mover pues con esta libertad, digamos. Ahora vamos a hablar un poquito más de los caballos, que Adri nos cuente un poco más de por qué estos caballos son tan especiales y diferentes al resto. El caballo gallego aquí en el monte tiene un valor importantísimo a la hora de deforestar la biomasa, comer el tojo y todo esto, como medida contra incendios. A nivel fauna estamos hablando de uno de los sitios con caballos salvajes más importantes del mundo y claro, esto hay que valorarlo y hay que cuidarlo. Lo que le veis ahora, que tienen el pelo corto y con ese aspecto, es porque en esta temporada de primavera y verano se empiezan a hacer los curros, ¿no? Los rapadas bestas, aquí le llamamos curros. En castellano viene a ser como rapado de las bestias, que es cuando reunimos a todos los caballos del monte salvajes y entre todos los ganaderos se reúnen todos en lo que es el curro, se tienen allí después de comer sobre la tarde o así, cada ganadero saca sus cabezas y lo que tienen que hacer ahí es cortar las crines y se le da un producto para las moscas, porque aquí hay mucha garrapata y mucha mosca, entonces eso les ayuda también a pasar el verano en estas épocas de calor con menos mosca y con mucha menos garrapata, y esto les es una ayuda, por eso las ves con ese aspecto tan cuidado. Pues es el rapado, se refiere a cortar las crines, al saneamiento del pelo de los animales. Y aquí tenemos a Luis encima, que en sus primeros días de caballo y toda su vida lleva grabando, bueno, ahora está abajo del caballo, pero todo el resto del vídeo encima del caballo con la cámara en mano. Sí, bueno, disculpadme si los planos están un poco movidos de más, pero es mi primera vez en caballo y operando una cámara en caballo. Yo creo que me deberían de convalidar la universidad con esto. Ya era hora de volver al ruedo. Ya era hora. Amanecemos en las montañas de Portugal. Tengo el cuerpo para vender por fascículos, estoy reventado. Sé que si la ruta continuara bastantes más días, porque hoy estamos en nuestro último día, sé que mi cuerpo se acabaría acostumbrando. La primera vez que monté a caballo en toda mi vida prácticamente fue la vez de los Chagras en Ecuador. Por lo tanto, antes de ayer fue mi segundo día, ayer mi tercer día y hoy va a ser el cuarto día en caballo en toda mi vida. No tengo el cuerpo hecho y lo siento. Y ayer me pegué una hostia con un campano galopando cuesta abajo por el viñedo. El caballo freno en seco y salí volando. Se hizo un Superman desde el caballo, pero hacia abajo. Así que bueno, estoy demolido, pero por suerte hoy son menos kilómetros. Por suerte quedamos aquí en Portugal con un amigo, Adri quedó con un amigo, no portugués sino gallego, pero vino hasta aquí, que es fisioterapeuta y me pudo recolocar un poco la desgracia que tenía en el hombro. Incluso me puso unas cintas adhesivas estas que sujetan la musculatura y además vino con todo lo necesario para hacer una queimada, una bebida típica de aquí de Galicia para ahuyentar a los malos espíritus, ahuyentar a las brujas. Es una bebida de alcohol caliente porque se prende en llamas, que se prepara con un conjuro. Fue mágico la verdad, porque el fuego, las montañas, era muy bonito, un momento muy especial y además la queimada quedó riquísima. Estuvimos cenando también unos quesitos portugueses, producto portugués ya, lo mismo que el desayuno, producto portugués. Interesante también el tema de los lobos, porque bueno, ya hay bastante lobo en Galicia, es el principal depredador de estos caballos, tanto los que están en fincas, propiedad de alguien, como los salvajes. En las fincas tienen un problema los ganaderos porque acaban con un gran porcentaje de potros al cabo del año, y los que viven salvajes, pues imaginaos. Así es, en España pues igual no hay pumas o esto o lo otro, pero desde luego manadas de lobos en las montañas sí que hay por acá por el norte, y en el norte de Portugal donde estamos ahora todavía más. Esto está lleno de lobos, así que siempre por las noches pues bueno, no se van a acercar porque estamos en grupo, pero siempre habría que tener cuidado con los caballos si viajamos ya en solitario por estas montañas. Este vídeo está teniendo de todo,
está siendo una experiencia muy bonita. Galicia ya me encantaba, ahora me está encantando todavía más. Qué cantidad de comida, qué bueno todo. Está siendo ruta gastronómica por un lado y por otro lado tema de idiomas, ¿no? Hemos estado con el castellano en España, pero mezclado con un gallego profundo de las montañas. El gallego, para los que sois de fuera, es otro de los idiomas en España, de aquí de Galicia, obviamente. Y ahora estamos con el portugués, que bueno, los tres son bastante parecidos, la verdad. Así que continuamos en ruta con el tercer y último día hasta llegar ya a la Sierra de Arga. ¡Vamos allá! Este tramo final me lo he hecho con Tano, el único caballo que no es gallego. Este es mezcla con pura sangre española. Mucho más grande, mucho más rápido, pero está muy bonito también. Tanito. El tema es que después de pasar algunas montañas en territorio portugués, hemos llegado a unos poblados ya en los valles, las casitas blancas con tejados rojos. Ya vamos a dejar descansar a los caballos aquí en el bosque junto al río, vamos a comer algo y a disfrutar de nuestras últimas horas en Portugal. Aquí estamos, en el bello norte de Portugal, algunos días más tarde, días de pura travesía del caballo, días que me han demolido el cuerpo, me duelen hasta las uñas, es normal, como decía, no estoy nada acostumbrado. Ha sido increíble, la verdad, me ha gustado muchísimo grabar con caballos una vez más, como allá en Ecuador con los chagras. Me ha gustado mucho grabar en España, tenía ganas de grabar en España, aunque sé que lo he hecho muy poquito. ¿Qué os parece? Igual se vienen algunas aventuras más por el país, incluso alguna expedición también en caballo, pero mucho más largas y por otras zonas. Si os ha gustado esta, puedo hacer también eso, y además yo tengo bastantes ganas. Esta en concreto ha sido increíble. Al final tenéis que tener en cuenta, tenéis que poneros en situación que hemos hecho esta ruta increíble. Ya la habéis visto, no hay que explicar nada, pero es que además con caballos en peligro de extinción, como contaba el primer día ya en Galicia. Esto es algo único, de verdad. Hay poquitos ejemplares de estos caballos, de verdad, muy poquitos. Así que gracias a todas las personas que han aparecido en este vídeo, los que nos han acogido, los que nos han dado de comer, los que nos han guiado en algún punto de la ruta. Gracias por supuesto a Adri, a la finca Moreira, gracias a Luis que está en la cámara ahora, que también montará después este vídeo. Va a ser una primera aventura en España. Sí, primera aventura porque tenía algún otro vídeo, pero grabado en ciudad. Esta va a ser la primera aventura en territorio español y portugués en este caso. Espero que os haya gustado de verdad, que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Ahora un camión nos recogerá, camión porque tiene que recoger también a los caballos galegos. Y ya está, ¿no? Ya está. Gracias y hasta la próxima. ¿De onde viñan esos cabalos? Ai, que carallo, do monte. Pero os cabalos do monte, baixábalos para casa, montábalos... Claro, porque eran salvajes de todo. Entón, claro, eran criminales. Facíamos un lazo, xa, anchábamos así por aquí, escapábamos. Eran criminales. Anchábamos por aquí, metíamos aquí a man, tirábamoslo. Caíamos nós, éramos criminales tamén. Éramos máis salvajes nós que eles. Bueno, o meu coche sempre foi os cabalos, nunca tuve en coche ni hostia. O meu cabalo que tuve foi o blanco, pero ese non era do monte. Valeume máis que a casa. Pero era bárbaro, Que bo era, hostia.